hemos invitado para las cosas como son a la señora Roxana del Águila, que es abogado y que ha sido Superintendenta Nacional de Migraciones, el organismo que se ocupa naturalmente de expedir los pasaportes, por eso que lo conocemos todos, pero que también tiene otras funciones, entre las cuales tiene un rol en el proceso de las nacionalizaciones y de las renuncias a la nacionalidad peruana. La señora Roxana del Águila se ha visto implicada por declaraciones en el tema planteado por las revelaciones en torno a las actividades de un presentador de la televisión, el señor Andrés Hurtado, conocido también como Chibolín. Hay una decisión tomada ya por la Fiscalía de prohibir la salida al país del señor Hurtado, de la misma manera que una fiscal superior, la señora Elizabeth Peralta, a quien se reprocha haber participado con el señor Hurtado en un procedimiento vinculado al oro ilegal, por una parte, y sobre todo a un tráfico de influencias para que una decisión judicial, fiscal, sea tomada en beneficio de personas que habían sido objeto de una incautación de oro, 100 kilos o 200 kilos en una fiscal. Es un tema grave que tiene repercusiones con otras personas también. Vamos a ver hasta dónde llega este tema. Por lo pronto hemos invitado a una de las personas que ha sido mencionada, a la señora del Águila, por su papel en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Muy buenas noches, señora del Águila, gracias por estar Muy buenas acá. noches, señor Carvalho. Usted fue nombrada en el puesto en el año 16 bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ratificada como superintendenta unos años más tarde. Y tuvo un enfrentamiento con el gobierno de Pedro Castillo porque pretendían que usted renunciara a ciertas funciones propias, como el nombramiento de cargos de confianza, sin duda, para que a través del ministro del Interior de la época, el señor Carrasco, pudieran ellos poner a su gente, como hicieron en otros ministerios y entidades públicas. Por otra parte, tengo entendido que se le pidió a usted que revelara el nombre de los venezolanos registrados, lo cual era una solicitud planteada por el hoy dictador venezolano Nicolás Maduro, a lo que se negó, razón por la cual usted fue separada de la superintendencia en el año 2021. Pero aquí estamos ante hechos que se habrían producido antes y que tienen que ver con algunos deseos del señor Hurtado. Comencemos por saber qué vínculo tenía con Andrés Hurtado usted y de dónde y de cuándo data esta relación suya con Andrés Hurtado. Le agradezco la pregunta. Primero quería decirles que yo soy una funcionaria del Estado que está al servicio del Estado y este servicio es por vocación. Por ello mi carrera pública ha sido a lo largo de mis años profesionales. Yo conozco al señor Hurtado ya en el quehacer de migraciones. Justamente nosotros tuvimos que enfrentar, como usted recordará, la documentación de este éxodo venezolano, donde llegaban personas, ciudadanos menores de edad y gente bastante vulnerable, que generaban mucha preocupación por las condiciones en las que llegaban al país. En ese afán, el señor Hurtado, como presentador, donde había su programa era de ayuda social, se apersona a migraciones y empieza a preocuparse por algunas jóvenes o niños que estaban con una serie de dificultades. ¿Niños peruanos o niños venezolanos en principio, ¿no? Donde estaban... ¿Y eso es más o menos qué año? Esto debe haber sido el año 2017 y yo estaba de gerente general. De acuerdo. Sí. Después, su participación de apoyo, no solo del señor Hurtado, nosotros teníamos muchísima gente que venía a apoyar al tema del éxodo. En este caso, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales. O sea, no es una persona única y exclusiva que se haya aceptado. ¿Qué otras personalidades, por ejemplo, notorias, hicieron esa visita con esos objetivos supuestos o reales, no lo sabemos, a bueno, ayudar? Cuando nosotros hemos tenido la participación activa del señor, en ese momento, Juan José, perdónenme, no me acuerdo mucho el apellido, pero era el jefe de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Bueno, a él le corresponde por funciones, ¿no? Sí, pero era ya, sí. Ya. Tenemos otras personalidades que han ido en diferentes ocasiones para poder, por ejemplo, hacer celebraciones sin cobrar un solo centavo. Este señor que fue director por ejemplo, del Fondo Hay Sitio,
también se fue a ver nuestros nacimientos, otros empresarios incluso iban y donaban. Por ejemplo, el cónsul, me acuerdo mucho de Colombia, fue y donó panetones para los pequeños en Navidad. Es decir, nosotros recibíamos muchísima ayuda, porque usted recordará que nosotros atendíamos en el país a 10.000 ciudadanos venezolanos por día que teníamos que documentar. Estas personas llegaban desabrigadas, llegaban con una serie de enfermedades, dentro de ellas el sarampión. Entonces teníamos una serie de acciones que en ese lugar donde se concentraban les podíamos hacer Entonces, que se coloquen. usted calcula que fue el año 19 que conoció al señor Hurtado. 2017 aproximadamente. Porque fue a visitarla y fue a la sede de Migraciones en la Avenida Breña. Así es. ¿La invitó él a su programa? Así es. Primero invita al entonces superintendente, porque hubieron cambios notorios y premios que habíamos obtenido muy pronto, apenas llegamos nosotros a los 2 meses. Por su gestión de la crisis del éxodo venezolano. No solamente por eso, también por Ciudadanos al Día nos premiaron en este caso por no tener que llenar la hojita TAN que se hacía y que era muy engorroso para las personas que llegaban o salían del país. Entonces Ciudadanos al Día nos entregan un premio, y es así que lo invitan al Canal 5, al programa de Andrés Hurtado, y ahí en esta invitación hacen un reconocimiento público a su labor. Yo estaba de gerente general, yo no acompañé. ¿Esa primera vez no fue usted? No, yo fui a verlo como espectadora, yo estaba como gerente general. Fue muy emotivo. Las palabras sobre su gestión en ese momento como titular fueron bastante aplaudidas, y por supuesto atrás de él tuvo a bien reconocer que le acompañaba un equipo técnico de los cuales yo era parte. O sea, ya la había conocido el señor Hurtado, había notado su trabajo ya. Sí, por supuesto, no solamente el señor Hurtado, ya se notaba los cambios. Por ejemplo, la entrega de los pasaportes. Usted recordará que eran meses, al final era el mismo día de la cita. Se aceleró. ¿Cuándo es que fue invitada usted a título personal, en tanto que alta funcionaria, superintendente ya al programa del señor Andrés Hurtado? Yo estimo que fue en el año 2019. ¿Ya? ¿Y cuántas veces fue en total? 2 veces. ¿Solo 2 veces? 2 veces. 2 veces nomás asistió. 2 veces fui invitada para que me haga este reconocimiento. Ya. Por ahí leí que fueron 10 veces, no es exacto. No, 10 veces, no, 2 veces. Ya. 2 veces invitada. Invitada para mostrar todos los avances tecnológicos en un caso en particular, cómo se había llegado a hacer la transformación digital y la trazabilidad de datos digitales. Otra era sobre la pandemia, cómo nosotros habíamos implementado la institución. De acuerdo. ¿El señor Hurtado pedía algún favor como contrapartida de estas invitaciones? En ningún momento nos ha pedido un favor especial o cobrado porque nosotros vayamos, porque se ha dicho incluso que él cobraba a las personas que invitaba. Nosotros, no es el caso. No es el caso, de ninguna manera. Ya, pero lo que sí se ha afirmado es que él gestionó la renuncia a la nacionalidad peruana de uno de los hermanos Siucho y la rápida nacionalización de un futbolista argentino, el señor Cantoro. ¿Qué sabe usted sobre esos 2 casos? Bueno, muchísimas gracias, porque esa es justamente una de las situaciones que es oportuno aclarar. Cuando el señor Hurtado visita mi casa, va acompañado del joven Siucho. ¿Y para qué visita su casa? Porque eso ya es diferente que visitarla en su oficina. Porque para esto él ya nos había hecho estos reconocimientos, nos hablaba ya con mayor familiaridad. Empezaba una amistad aparente por la ayuda social. Entonces nos dice que él estaba yendo para que yo conociera a un jugador chino, un jugador que sí iba a ser chino. Pero fíjese usted, mi esposo, que trabaja en la Royal Caribbean Cruise Line, su barco, el crucero, estaba en China y él recién estaba ubicándose en China. Entonces, y él es fan del fútbol. Y mi hijo también había sido el semillero del Cristal, mi hijo pequeño. Entonces, para nosotros fue gran algarrobía conocer a alguien que se estaba yendo a China, y lo presenté porque mi esposo en ese momento se encontraba en Perú. Y entonces ahí lo conoció, dijo, ojalá cuando estemos en China ustedes puedan ir a ver. Y miren lo importante que la presencia de ellos en China
tanto de mi esposo como del señor Ciucho, permitió saber qué cosa sucedía cuando ya empezó el tema de la primero epidemia, porque mi esposo me alerta de que se estaban cerrando ciudades y que ya no habían vuelos, y el señor, este joven, este deportista, me informa que también tenía problemas y que había sido aislado. O sea, nos comunicamos a raíz de esa situación. El año 20, ya cuando comenzaba el COVID. Fíjese, cuando él va a mi casa, es en el 2019. Antes entonces del COVID. Mucho otra antes, epidemia, otra. Digamos, ya en China, por eso se llama COVID-19, Sí. ya se empezaban a ver Diciembre del 19. y en diciembre identificó 19, en diciembre de 2019 es que va el señor Ciucho. Ya, el señor Hurtado le hace una visita. ¿Él le anunció que iba a ir acompañado por alguien? No, dice, mira, estoy yendo a verte, tengo una sorpresa, hay un jugador peruano que se está yendo a China. Yo le había comentado que él, mi esposo estaba en China y por supuesto China es un país bastante lejano. Sí. Entonces, él se acerca y le dijo, bueno, qué bueno, porque él no conocía, digamos, China, o sea, mi esposo. Entonces, él va, bueno, me sorprendió, la verdad, no era una invitación que yo tuviera que esperarlo, voy a enlatar, sino que ya estaba pasando, ¿no? Pero raro que se presente con alguien que no conoce, Bueno, que sí, necesitaba sí. de sus servicios profesionales. Porque No quería... tocamos el tema de la nacionalidad o de la renuncia de la nacionalidad. Yo estaba en familia, ¿no? Estaba con mi esposo, entonces no me hubiera imaginado que él venga a pedirme algo cuando mi esposo está ahí, o sea, en mi casa, ¿no? Entonces él va, me presenta a este joven, muy atento, por cierto, este joven Ciucho, le presento, se conversan con mi esposo, se ríen un poco. Fue muy corta la visita. ¿Y cuándo supo usted que el señor Ciucho tenía un interés profesional que pasaba por la superintendencia Él nos de dice Migración? ahí que justamente ya se iba a ir y se iba a ir como chino. Pero eso es un trámite complicado, O sea, que puede demorar no es cierto tiempo. complicado, señor. Renunciar a la nacionalidad No y es adquirir la China que- acá. No, perdóneme. Migraciones no tiene nada que ver con el otorgamiento de una nacionalidad de otro país. Ya. Eso en principio porque yo escuché la entrevista donde yo le hice chino, a ver, la renuncia de la nacionalidad peruana es a través de un documento que es como una renuncia de un trabajo, una sola página, donde expresa su deseo de renunciar a la nacionalidad, da sus datos personales, indica la razón que puede ser en una línea, puede ser media página, en realidad es parte del procedimiento y en el país eso es muy extraño. Pueden ser 10 personas que renuncian al año, 4 quizá. Pero por eso mismo lo hace un poco más lento de lo que usted parece. No, porque la ley Sí, establece en ese momento que eran 10 días como máximo. 10 días como máximo, sí. Yo Entonces, pensaba que mucho más, ¿ah? 10 días, no, la norma establecía 10 días como máximo en el 2021. Entonces, esta norma se cambia en julio del 2021. Y en esto que renunciaba o no, era un trámite, un trámite no engorroso, porque no había que presentar como es la nacionalidad. Otorgamiento de la nacionalidad, estamos hablando de un aspecto que necesitas apostillado, antecedentes, certificaciones. Eso es lo que hizo el señor Cantoro, promovido también por el señor Ciucho, el futbolista argentino. Acá, qué bueno que me haga usted también la pregunta, porque se ha hecho referencia al señor Cantoro, y el señor Cantoro, la ley de la nacionalidad, sin más no recuerdo, es el artículo 5, establece que los deportistas calificados pueden recibir la gracia presidencial. El señor Cantoro no fue titulado por la Superintendencia Nacional de Migraciones, fue por el presidente de la República, por el señor Sagasti y por el ministro de Educación. Entonces, esas resoluciones ya no son decisiones de la superintendencia, son evaluadas por la presidencia de la República, quien le otorga la gracia para que sea peruano y para ello tiene que ser un deportista calificado. Lo que hace Migraciones es, nos llega el título para la firma, pero no la firma que le hace, porque la firma que le hace titular o nacional lo hace el presidente de la República. Nosotros, desde nuestra llegada a Migraciones con el señor superintendente Eduardo Sevilla, pusimos un protocolo
que no está establecido en la ley, que es la ceremonia de nacionalidad peruana. ¿Por qué? Porque se entregaba en una ventanilla al lado donde estaba un basural. Así se entregaba el título de la nacionalidad peruana. Entonces, ese protocolo se implementó para generar ese señorío, esa importancia de lo que era ser peruano. Pero ese trámite sí que demoró cierto tiempo. Porque ¿Cuál trámite? El trámite de adquisición de la nacionalidad peruana del señor Cantoro, que porque la ley dice... un informe presentado por el Instituto Peruano del Deporte, ¿no? No, perdóneme. Por eso es que es el Ministerio de Educación que refrenda el acto del presidente. Es que eso no es un tema que lo tenga que ver migración. No, yo lo sé, yo no he dicho lo contrario. Sí. Lo que quiero establecer es que ese trámite, del cual toma usted conocimiento, ha tomado cierto tiempo, porque no es fácil volverse peruano de un día al otro, a pesar de que sea un deportista. No es fácil volverse peruano, fíjese, cuando uno es extranjero sin raíz peruana. Sí. Entonces puede demorar 1 año, 2 años, sí, un procedimiento de nacionalidad cuando uno no tiene raíz peruana por una serie de exigencias. Inclusive se toma un examen de conocimiento. Inclusive, pero uno cuando no es peruano, no tiene una raíz peruana, un familiar, una esposa, un esposo, el que titula es el presidente de la República. Pero cuando es menos complicado es cuando eres casado con peruano y peruana. Por ejemplo, en el caso de mi cónyuge, después de más de 20 años de matrimonio, él opta en el año 2021 a la nacionalidad peruana y no tiene ningún tipo de acción de favorecimiento, pero sin embargo fui denunciada por esa situación. Y gracias a Dios, este caso también fue archivado. De acuerdo. ¿Qué otras personas conoció usted a través del señor Andrés Hurtado? Porque se han publicado algunas fotos en donde hay reuniones en donde usted estaría con otras personas allegadas a él. ¿Usted recuerda haber mantenido reuniones? Fíjese usted, cuando yo le hago referencia a las personas que conocí al señor Cantoro por esta nacionalidad. Me comentó que él era director de los jóvenes. Yo no sabía que era director de deportes, de jóvenes. Sí, sabía que era deportista, el papá del joven. Pero la decisión sobre él es del año 23. Usted ya no estaba. Yo ya no estaba. Porque fue echada de alguna manera bajo castigo, ¿no? Sí, en el año 2023, el ministro del Interior le devuelve la nacionalidad al señor Ciucho. En el caso del señor Cantoro, es el presidente de la República el que le da el título de nacionalidad. Sí. O sea, es decir, en todos esos 3 casos, señor, yo no tengo en absoluto ningún tipo de injerencia. Regresemos entonces a las otras relaciones que usted estableció a partir del señor Andrés Hurtado. Por ejemplo, se habla de una relación suya con la fiscal señora Peralta, Elizabeth Peralta. ¿Ha mantenido usted reuniones? Fíjese, la señora Peralta es de mi universidad. Sí. Y así como de mi universidad, mi facultad era solo de Derecho. Sí. Entonces, en la facultad de Derecho no hay pues otros tipos de facultades. Todos se conocen o no se conocen, no es que hayan intimado. Pero ha estado en reuniones con ella y con el señor Hurtado. Yo la conocí, o sea, digamos, yo tuve un acercamiento con la señora Elizabeth por una razón muy importante en la vida amical y familiar. El mejor amigo de mi hijo falleció el 15 de marzo del 2020 a los 14 años de edad. Este chico era considerado el muerto cero. Estaba en la morgue, yo salía de la Cancillería y me avisan que este niño había fallecido. Su madre, que era mi mejor amiga, o que ya no vive en el Perú por estas razones, yo sé de paso, ella, me dan aviso, mi grupo de amigas, que había fallecido y que estaba en la morgue de Lima. No me dejaban ingresar porque pensaban que podía ser o un COVID o podía ser un suicidio o un asesinato. Entonces eso amerita una serie de análisis que demoraban en exceso, y yo le pedí a la señora Peralta que averiguase la razón por la que no era atendido, no nos daban razón ninguna de esta criatura que había sido traída desde Lurín hacia Lima. Es así que ella se acerca, averigua, y yo me quedo hasta que el cadáver me lo entregan a mí. Sí, de acuerdo, pero vayamos a la relación con la fiscal Peralta, porque hemos visto fotos en las que se ve presumiblemente a usted con la fiscal Peralta, ¿no? ¿Eso data de qué año? 2021. 2021. Sí. ¿Y hay también una reunión en algún restaurante de la Costa Verde? ¿De la Costa Verde? No. No. Ya. ¿Y en el Barrunto? En el Barrunto, mire señor, en el Barrunto yo he ido al Barrunto a almorzar
Y en mi visita, porque no ha sido solamente con la señora Peralta, también he ido con mi esposo y sus familiares. He ido incluso con mi personal que me acompañaba en pleno COVID, y yo he pagado mis cuentas. Es no, decir, sí, no, yo no pongo en duda, pero ha ido a comer, claro, con su y marido, ha estado pero la con la señora señora Peralta, con el señor Hurtado y con el señor Sucho. No, con el señor Sucho no. No, nunca está con el señor Yo no lo Sucho conozco. Yo conozco al señor Sucho Roberto, este jugador de fútbol. No conozco a nadie más. De acuerdo. Pero sí fue a comer ahí con el señor, Sí, con en el video, Peralta y con el señor Hurtado. Yo me fui a almorzar a este lugar, y no ha sido la única vez que he ido a almorzar con el señor Hurtado, por cierto. Han habido ocasiones porque nosotros estábamos en el COVID, y siempre ha sido temas de casos sociales. Es increíble que enterarme por los medios de comunicación que yo había sido filmada, porque yo no estoy viendo, estoy conversando de temas totalmente ajenos, que no tenía ni la menor idea de lo que se trataba de estos temas de estos familiares Sucho. Lo único que yo supe de Sucho, este joven deportista, es que se había ido a China. Después de eso, me ha comentado incluso cómo estaba el encierro, cuál era su preocupación, porque mi esposo también estaba en China aislado, porque mi esposo llega a China y también es aislado. Entonces, yo le comentaba, mi esposo también está aislado, y mi esposa también me comentaba, y fui designada por el presidente Vizcarra, porque fui a dar aviso luego de una reunión que sostuve con el embajador de China para saber cuál era la gravedad de la situación, que antes de que se declare pandemia, y es el presidente Vizcarra que me recibe con la ministra de Salud entonces, y conforman la comisión de alto nivel de la presidencia del Consejo de Ministros sobre COVID. Es así que yo empiezo a trabajar y no hago aislamiento durante todo el tiempo del COVID. Sí, comprendo, como otros funcionarios que por razones profesionales. Así es. Pero, ¿alguna comida en el Barrunto con la fiscal y con el señor Andrés Hurtado ha sido pagada por usted? Yo pago mis consumos. Personales, pero sí. no los otros dos. No, yo he pagado, mire, primero que todo yo no puedo comer mucho porque he sido operada. Entonces, lo más probable es que yo haya compartido un plato. No puedo, en realidad tenía... ¿Pero quién pagó la factura? No, yo pago cuando consumo. ¿La suya y la de sus invitados, la de sus amigos? No, puede ser que... Mire, no necesariamente tengo que esperar que venga el señor a esperar lo que venga y pague. Si yo estoy conversando con alguien, esa persona no está, cuando viene la cuenta, yo pago la cuenta. Porque la fiscal dijo que usted pagó por ellos dos. Bueno, ella se acordará seguramente, yo pagué. Y se ha hablado también de una botella de champaña, de una marca francesa. Mire, el Dom Perignon. ¿Tiene un gusto particular por esa marca usted? Señor, mire, nunca ha llegado a mi casa una botella de esa naturaleza, y mucho menos del señor Hurtado o del señor Sucho. Si esa botella o lo que fuese ha sido entregado al señor Hurtado, eso tendrá que responderlo él. Pero en mi casa no me han mandado ese tipo de regalos para que yo me beneficie, para favorecer a alguien. ¿Y por qué cree entonces que su nombre se ha visto implicado en toda esta trama? Mi nombre se ve implicado porque se me ve en un video. ¿Ya? Y de ese video salen una serie de circunstancias en las que yo soy totalmente ajena. Se hace referencia a lavados de activos, señor. Sí. Delitos gravísimos. Sí, gravísimos. Sí. Gravísimos. Se hace referencia a kilos de oro. Sí. Donde se me pone porque yo estoy en un almuerzo. Se habla de bebidas. Se establecen hasta fechas que se entregaron tales días, que tal día yo favorecí. Señor, yo estoy acá porque es una infamia que no solamente es la difamación que se puede decir agravada, sino es una infamia que afecta mi trayectoria, mi nombre, y genera dolor en mi familia y en los más allegados que yo amo y quiero. Por eso he venido a su programa. Muchas gracias, sí. Porque una trayectoria de más de 30 años, donde hemos obtenido una serie de reconocimientos y premios a favor del servicio público, porque mi pasada por el servicio público no fue ganar un dinero, señor, sino hacer cambios y mostrar que sí se pueden hacer cambios cuando hay voluntad, conocimiento y preparación. Y eso parece que ha sido en un solo momento, en un solo programa, destruido. Y después de esto han expuesto el rostro de mi hijo, no esta vez,
solamente. Han dicho que yo le daba la nacionalidad, he facilitado una nacionalidad expresa a mi esposo. Pusieron el rostro de mi hijo, que era un menor de edad. Han vuelto a poner ahora otra vez, cuando mi niño era menor de edad. Han afectado la salud emocional de mi hijo, porque mi hijo es un estudiante. Comprendo. Entonces, por este tipo de cosas... Que todo eso es horroroso, comprendo muy bien. Ahora, el señor Hurtado es el que ha dicho que usted hizo una ayuda especial al señor Roberto Siocho. A mí no me ha dicho, señor. No, pero lo ha dicho en público. Lo ha dicho en público. En una entrevista. Discúlpeme, pero si lo ha dicho, tendrá que explicar y demostrar por qué lo ha dicho y qué favor le he hecho yo. Debe haber documentos, ¿no? Debe haber documentos firmados por usted o bajo su autoridad. Mire, yo no firmo ese tipo de documentos. No, pero bajo su autoridad. Pero esos documentos estaban en el ámbito de una dirección, que también es evaluada por una subdirección. Para que esto suceda, señor, yo, además de vulnerar las normas internas legales, nosotros también teníamos ISOs en todos nuestros procedimientos. ISO de calidad, de seguridad de información y antisoborno. O sea, yo estaría vulnerando mis propias normas. Bueno, se han visto casos, yo no digo que sea el suyo, pero es que esto de acá, señor, yo primero que todo le agradezco porque me ha dado la oportunidad. He estado buscando la información, como usted comprenderá, yo no trabajo en migraciones desde el año 2021. Salí como debería salir todo funcionario, con aplausos, se lo digo con todo respeto y humildad. Sobre todo si enfrentó la presión que ejerció el gobierno de Pedro Castillo. Terrible, sí. Terrible, señor. Enfrenté sola, porque mi esposo no estaba en el Perú, yo estaba sola con mi niño y estábamos en plena pandemia y mi niño había perdido a su mejor amigo. Sí. Entonces, y mis padres mayores ya de 80, no podía verlos. Porque por la preocupación de que como yo tenía que dirigirme a todo el país, no podía ver a mis padres. Sí. Mi padre cumplió 80 años y solamente le pude ver por la ventana y saludarle para decirle que estaba ahí. Así fue, señor. Yo he venido porque soy una profesional honesta que ha trabajado sin descanso. No tuve sábado ni domingo para la pandemia. He entregado y he dejado incluso a mi niño. Tuve que vivir en migraciones, teniendo a mi niño durmiendo en un colchón, en un inflable. ¿Por qué? Porque no podía estar yéndome a mi casa para empezar. No podía estar, porque ellos veían, los vecinos se veían expuestos, además, de saber que uno no podía estar entrando y saliendo, porque había este aislamiento. Entonces, yo he venido porque en realidad estoy muy mortificada, indignada. Yo no sé las razones. Consideraba que existía una amistad de respeto, de apoyo, como él decía, ¿no? Que yo, bueno, lo decía siempre con mucha alegría. Habla de Hurtado. Sí, que era una superintendente impecable, que había demostrado, había hecho cambios. Miren lo que es Migraciones hoy. Y eso no era Migraciones por lo que yo he hecho, era todo un equipo. Sí, quizás decía eso por interés y para lisonjearla, ¿no? Yo ¿qué puedo pensar después de ver este video, después de ver este tipo de comunicaciones? ¿Cómo voy a imaginar que un amigo va a grabarme, señor? Peores cosas se han visto, señora. Entonces, en realidad, yo no solamente tengo una carrera, una trayectoria, soy una especialista. Y como especialista en temas migratorios, en temas de gestión pública, esto me afecta enormemente en mi trayectoria. Pero además ha afectado profundamente la vida de mi familia y se han dicho cosas que no son verdad. No solamente del señor Hurtado, y que en su momento se deberá, y estoy esperando. ¿Quién ha dicho mentiras sobre usted? Bueno, como usted ha visto en el programa, han dicho que yo le he dado la nacionalidad al señor Cantoyo, al futbolista. Sí. Han dicho que yo le he dado, le hemos renovado le hemos reintegrado la nacionalidad peruana. Se ha dicho que yo he agilizado los trámites de este señor. O sea, no había necesidad, ya estaban hechos, señor. Muy bien. Entonces, señora Roxana de Láguila, yo estoy esperando que la Fiscalía me cite. Porque no solamente se trata de que esto venga yo acá a decir que soy inocente, que yo no tengo nada. Yo quiero mostrar todas las pruebas en la Fiscalía.
porque corresponde una denuncia de esta naturaleza tan grave. Llegará el exige día, mi participación. No dude usted que llegará el día en que podrá explicarse ante la Fiscalía tal y como lo he hecho acá, pero llevando documentos. Muchísimas gracias por su presencia, señora, a usted que también. atraviese esta circunstancia de la mejor manera posible, nuestros mejores deseos para su hijo, naturalmente. Muchísimas gracias. Roxana del Águila, abogada, ex superintendenta nacional de Migraciones, que ha venido para rechazar las afirmaciones que se han hecho sobre su implicación en la trama de corrupción y de tráfico de influencia en torno a Andrés Hurtado. Vamos a hacer una pausa y conversaremos después de la pausa sobre Petroperú. Muchas gracias.